Hola a todos, ¿qué tal estáis? Espero que vuestro verano esté yendo muy bien, que estéis descansando, que estéis disfrutando de las vacaciones, que no estéis pasando mucho calor. La verdad es que este vídeo se ha hecho un poco de rogar. Os he dado tiempo para que veáis los vídeos de todos los booktubers sobre el book tag de mitad de año y este pues va un poco con retraso, pero no pasa nada. Espero que os guste igualmente. Para hacer un balance así rápido de esta primera mitad del año, en comparación con años anteriores he leído mucho más. No voy a decir el número de libros que he leído porque va en contra de lo que yo quiero intentar hacer con este canal y con Instagram, y es que la gente lea cuando quiera, cuando pueda, sin pensar en ningún tipo de número, sin sentirse obligado a hacerlo, simplemente porque es algo que le gusta y en lo que quiere invertir su tiempo. A lo largo de este año he llegado a la conclusión de que realmente lo que quiero hacer con mis redes sociales es hacer lo que en realidad me había llevado a abrirme mi Instagram, y era compartir los libros que me leo de una forma más cercana, no solo con mis amigos, sino también pues a gente que le pueda interesar lo que leo, que tenga un gusto parecido, mediante reseñas, enseñando libros que he visto que me han parecido interesantes, reseñas de otros compañeros, etc. Y no quiero entrar dentro de esa dinámica que a veces también es difícil, no solo cuando consumes el contenido, sino cuando lo creas, de capitalización de la lectura. Creo que es un tema que me ha estado molestando bastante y por el que me vi absorbida y que me creaba como bastante agobio, malestar, disgusto. Yo no quiero que la gente vea mis posts y me comente: jolín, ¿cuántos libros te has leído este mes? ¿Cómo puedes leer tanto? No, yo lo que quiero es que la gente lea sin más, sin compararse, y comparta lo que ha leído, lo que le gusta, lo que no le gusta, porque también hay libros que no nos gustan o que los dejamos, y ese es mi objetivo principal. Entonces eso es algo a lo que le he estado dando muchas vueltas esta primera mitad del año, y dicho esto, vamos a por el book tag. El mejor libro que he leído. No he hecho aún reseña de este libro en Instagram porque no sé muy bien cómo hacerla. Para sorpresa de nadie, es Actos Humanos, de Han Kang. Me lo compré el año pasado y he tardado un par de meses en empezarlo. Yo sabía que me iba a gustar, todo el mundo me decía que me iba a gustar y me ha encantado. He tardado en leerlo 2 o 3 meses. Me ha costado avanzar en la lectura, pero estoy muy contenta porque creo que ha sido la primera vez que me he dejado sentir completamente con este tipo de libro. Para quienes me sigáis de hace tiempo, sabéis que yo hacía una tesis que se enfocaba sobre todo en el estudio social de la guerra. Entonces, en cierta manera, cuando investigas este tipo de cosas te tienes que convertir un poco en piedra. Y desde que me dejé la tesis, desafortunadamente para unas cosas y afortunadamente para otras, he notado como un proceso a la hora de hacer este tipo de lecturas. Y es que hace un par de años me leí La guerra no tiene rostro de mujer, que es uno de mis libros favoritos, de Svetlana Alexievich, premio Nobel de Literatura en el año 2015. Y cuando me leí este libro, que es extremadamente duro, a mí me impresionaba que fuese capaz de leerlo sin derramar una lágrima. Pero cuando acabé el libro me puse a llorar, era como que todo lo que había estado guardando durante la lectura lo solté al final. Y con Actos Humanos no me ha pasado lo mismo. Con Actos Humanos he estado llorando todo el rato. Y claro, leer cuando estás llorando todo el rato por cada párrafo que estás leyendo es complicado. Y mentalmente necesitaba espaciarlo, necesitaba pensarlo bien. Sí que es verdad que ha afectado a la lectura en cierta manera porque al principio, perdón, me ha entrado algo en el ojo y no son las lágrimas, porque todos los capítulos están conectados entre sí, los personajes están interconectados de alguna manera, y es algo que perdí el hilo por haberlo espaciado tanto. Supongo que lo más correcto sería hacer una lectura de este libro bastante seguida para no perder el hilo y poder enterarte 100% cómo estos personajes están conectados entre sí. No sé si os pasa, pero a mí los nombres coreanos me cuesta mucho acordarme de ellos, a pesar de que consuma mucho contenido de diferentes maneras coreano. Con los nombres es algo que me sigo aún confundiendo. No sé si es porque generalmente son 2
o porque a veces son el nombre compuesto y luego el apellido. Bueno, en definitiva, y con respecto al libro, Han Kang, Premio Nobel de Literatura del año 2024, con esta obra nos lleva a 1980, a Gwangju. En mayo de ese año, los ciudadanos se movilizaron contra la dictadura militar que hacía unos meses había tomado el poder en Corea del Sur. Esto implicó una represión contra la población con una violencia extrema hacia muchísimas personas, que Han Kang ha conseguido expresarlo de una manera muy angustiosa pero a la vez real. El libro tiene 5 capítulos y un epílogo, y tras la lectura de cada uno de ellos he querido destacar como algo en concreto. El primer capítulo se llama Las avecillas, y lo que destacaría de este capítulo es la represión. Aquí la autora te cuenta justo el momento post-violencia. Ya ha pasado el momento más represivo, que fue una matanza en la zona universitaria, y te encuentras a varios personajes que están gestionando a los muertos en el hospital. Y en esta parte el protagonista expresa muy bien como ese sentimiento de represión, de arrepentimiento, de miedo y aún así de necesidad de quedarse a ayudar. El segundo capítulo se llama El hálito negro. Yo lo he relacionado con el encubrimiento. ¿Por qué? Porque estamos hablando de la ocultación por parte del Estado de las personas asesinadas. El tercer capítulo se llama Las 7 bofetadas. Yo lo he relacionado con la tortura y la censura. ¿Qué es lo que pasa a aquellas personas que se dedican a hablar de lo que ha sucedido, o en este caso a traducir libros que el régimen ha prohibido? El siguiente es La pupila de la noche, en el que se habla de la tortura, la culpabilidad por lo que ha pasado, por lo que hemos hecho y lo que no hemos hecho, cómo dejamos nuestra huella con respecto a lo que ha sucedido. El cuarto capítulo es Hierro y sangre, en el que se habla de la tortura sistémica, sobrevivir al trauma, qué es lo que pasa cuando una persona que ha vivido un acto de violencia sobrevive al trauma, cómo es su vida después de todo lo que ha pasado, cómo puede hacer que la gente que haya a su alrededor que no ha sufrido lo mismo pueda comprenderlo, cómo se reintegra en la sociedad esta persona. El quinto capítulo se titula La pupila de la noche, y en este habla de la tortura, la culpabilidad y la testimonianza, cómo dejar o no testimonio de aquello que hemos sufrido, que ha sufrido nuestra familia, por qué hay gente que quiere y por qué hay gente que no quiere. Y por último, el sexto capítulo se titula Donde se abren las flores, y de él he querido destacar los que quedan, el duelo y el arrepentimiento. ¿Qué es lo que pasa con aquellos familiares, amigos, amantes que han sobrevivido a la violencia pero han perdido a un ser querido? ¿Qué es lo que piensan? ¿Qué es lo que sufren? ¿Cómo se ocultan muchas veces? ¿Y cómo esto se convierte en cierta manera en un trauma generacional? Y por último, el epílogo se titula La vela cubierta de nieve, y es un ejercicio de recuperación de la memoria y hacer justicia a aquellas personas que perdieron la vida en momentos así. Obviamente es un libro que recomiendo muchísimo, pero creo que tienes que tener mucho estómago y cogerlo sabiendo que no vas a encontrar cosas demasiado bonitas, pero no deja de ser una realidad. A mí me sorprende muchas veces encontrar novelas que realmente expresen de una forma tan certera estas situaciones, y obviamente no puedo dejar de recomendar esta lectura porque creo que, siendo yo una persona que no suele recomendar, creo que todo el mundo debería leer este tipo de libros para entender muy bien qué es lo que ha pasado, qué es lo que implica a nivel social una guerra, el abuso, la violencia del Estado contra la población civil, porque muchas veces cuando hablamos de la guerra siempre nos enfocamos en las personas que mandan en la guerra y nos olvidamos de la población civil, cuando al final la gente que está yendo a morir es la población civil, y la que sufre la guerra es la población civil. Bueno, y después de este primera parte súper depresiva, lo siento, vamos a pasar a cosas un poco más felices con el siguiente punto, que es la mejor secuela. Bueno, yo aquí vuelvo a mi obsesión, porque es que esto es una obsesión, literal. Por cierto, he conseguido que Eva de Archivo Francés entre dentro de esta obsesión y estoy encantada. Te mando un besito, Eva. Y probablemente todos los que habéis visto mis vídeos seréis conocedores de esto, pero lo vuelvo a repetir porque me encanta, no pasa nada. Y la mejor secuela ha sido pues las novelas ligeras que me he leído esta primera mitad de año de Los diarios de la boticaria. ¿Debería de entrar dentro de la mejor secuela? Bueno, no lo sé, porque en realidad me empecé el tomo 4 y me he leído hasta el 14. Entonces,
¿Son las mejores secuelas? Sí, yo digo sí, de verdad. Es que ojalá las tradujesen al castellano porque me las he leído en inglés porque no hay otra manera de leérselo y yo de verdad que os lo recomiendo. Pongo contexto de la novela ligera. Nos encontramos en cierto momento de la China imperial. Nuestra protagonista es Mao Mao, una boticaria que es raptada, hecha esclava de alguna manera, donde la ponen a servir en el Palacio Interior. ¿Qué es el Palacio Interior? La zona donde en la antigua China imperial se encontraban las concubinas. Allí descubren que ella es boticaria, que sabe leer, entonces asciende de alguna manera hasta trabajar con una de las consortes más importantes del emperador. Durante todo ese tiempo irán apareciendo misterios que Mao Mao irá resolviendo con Jinxi, un eunuco, que es uno de los protagonistas también, y se irá desarrollando una serie de tramas que se ponen de verdad muy intensas. Una de las novelas ligeras que yo dije, ¿cómo esto que había empezado de una forma tan divertida, de repente se ha convertido en Juego de Tronos? Es que estaba alucinando y no podía parar de leer, de verdad, adictivo, totalmente adictivo, porque empiezan a salir unas tramas palaciegas y como buena historiadora, ¿a quién no le va a gustar un buen chisme palaciego? ¿A quién no le va a gustar? Así que si sabéis inglés, yo os lo recomiendo. Y si no sabéis inglés, no pasa nada, porque tenéis el anime y los mangas. No recuerdo hasta qué tomo está traducido, porque los estaba editando la editorial ECC, que desgraciadamente quebró. Han cogido los derechos otra especie de editorial, no recuerdo ahora cuál es, la pondré por aquí. Y tenéis mucho contenido por el que poder empezar con los diarios de la boticaria. Siguiente punto. Novedad del semestre que me muero por leer. Pues sin duda es El accidente de Blanca la Casa. Os chivaré que esto lo estoy haciendo el 9 de agosto, entonces, claro, hablamos del semestre, pero el semestre ya ha pasado y yo este libro ya me lo he leído, pero no pasa nada. Es un libro muy cortito de la editorial Libros del Asteroide, que ha sacado como una especie de formato que se llama Nouvelle, que es pequeñito. Y en este libro la autora lo que hace es hablar sobre esos accidentes que nos pasan en la vida, cuando muchas veces conocemos a alguien, estemos en pareja o no, y de repente empieza como ese principio del enamoramiento, como esa pequeña obsesión que tenemos con esa persona que acabamos de conocer, con la que queremos pasar tiempo, que nos despierta esas mariposas. Y me parece un tema muy interesante porque me gusta mucho leer novela relacionada con la exploración de las relaciones románticas, y esto obviamente pues es directo en la diana. Obviamente, os hago spoiler, me ha gustado. Siguiente punto es próximo lanzamiento. No tengo ninguno, no he puesto ninguno, pero quería poner este punto porque dentro de lo que os contaba al principio del vídeo de mi objetivo con esta cuenta de libros, también ha llevado a ese consumo excesivo de novedades literarias. Y desde hace 2 meses o así he dejado de estar pendiente de las novedades literarias. Me he centrado realmente en leer lo que tengo en casa, lo que tienen mis amigos en su casa que me lo prestan, lo que veo en la biblioteca. Lo único que de verdad espero es leerme toda la cantidad de libros que tengo pendientes por leer en casa. Bueno, y ahora viene el punto de la discordia. La mayor decepción de este año. Mucha gente me va a odiar o no me va a entender, pero en este caso va a ser Piranesi de iba a decir Samantha, Susanna Clarke. Ay, de verdad, es que yo lo siento, pero es que no me ha gustado, se me hizo bola. Hay gente que dirá porque está en catalán. Cuando las traducciones están hechas a partir del catalán oriental me resultan más complicadas porque en valenciano muchas expresiones son diferentes, pero más allá de eso es que se me hizo bola. Yo de verdad le hubiese quitado las 100 primeras páginas, lo cual para un libro de 200 y pico es un poco triste, porque sentía que no arrancaba, sentía que daba vueltas sobre lo mismo. A mí eso de no saber qué es lo que está pasando me irrita un montón. De hecho, me pasó también con El nombre del viento, de Patrick Rothfuss. Las 100 primeras páginas se me hicieron mucha bola porque no estaba entendiendo nada. Es verdad que pues tiene muchas más páginas, entonces luego lo compensó con creces, pero en este caso no. O sea, cuando ha empezado la mandanga, me ha parecido súper previsible, no me ha aportado nada y sinceramente no me ha gustado. Triste porque no me ha gustado y tenía muy buenas referencias, pero es lo que hay. El libro que más me ha sorprendido
Y junto a esto debo decir 2 autores que he leído por primera vez. Sobre mi hija, de Kim Ji-Hin. Este libro me gustó mucho, de hecho ha sido uno de mis mejores de esta primera mitad de año. Ya hablé de él en algún otro vídeo que subí al canal. Es de una autora surcoreana, tiene como protagonistas a una mujer, si no recuerdo mal, sobre los 60 y su hija homosexual. Y tiene 2 temas muy interesantes que trata, y es la lucha de la madre por entender la homosexualidad de su hija, la cual no acepta. Y creo que está muy relacionado también con cómo la sociedad surcoreana percibe la homosexualidad. Y por otro lado, la protagonista trabaja en una residencia de ancianos, la deshumanización total de cómo se trata a la gente mayor cuando está en estas residencias y cómo ella se ve reflejada en esa situación, en el sentido de, es que de aquí a 10 años esa podría ser yo. Yo me lo leí súper rápido, en 3 sentadas lo había devorado, y la verdad es que tengo muchas ganas de leerme el otro que he traducido de la autora, se llama Soy toda oídos, espero que caiga dentro de poco. Con dentro de poco podemos hablar de un intervalo igual de 2 años, pero dentro de poco. El otro libro que quiero meter dentro de este punto es Los días perfectos, de Jacobo Vergareche. Este libro lo empecé en eBiblio y me fui a comprarlo a la librería porque de verdad que no podía parar de subrayar y necesitaba tenerlo en físico. Me ha gustado mucho. El protagonista se llama Luis, es un periodista que una vez al año se va a Austin, Texas, a un congreso, y allí conoce a la que será su amante durante 2 años. En la situación actual del libro, Luis está en Austin, pero su amante le ha dicho que no quiere seguir con la relación. Entonces él se va a trabajar al archivo de William Faulkner y allí encuentra unas cartas que el amante de él le escribía. Y empieza a hacer como una especie de carta hacia su amante, que será la primera parte del libro, y luego en la segunda parte del libro una carta a su mujer. Y en él habla de cómo percibe el amor con su amante y cómo percibe el amor con su mujer desde hace muchos años, con la que comparte 3 hijos. Y creo que hace unas reflexiones muy interesantes de cómo sentimos el amor al principio, cómo sentimos el amor cuando ya estamos establecidos, cuando entra la monotonía, y cómo con unas personas hay esos días perfectos, pero los hemos perdido con otras por culpa de la monotonía. Me ha gustado mucho, sobre todo una parte que habla de que en realidad lo que mata la relación es la monotonía y no la muerte de la otra persona, porque pasa que cuando muere la persona que tú amas, lo que haces es que la quieras más aún. Pero eso nunca es la muerte de la relación. Tiene una serie de reflexiones que me han gustado muchísimo. Nuevo autor favorito, vuelvo a Jacobo Vergareche. Me ha gustado mucho cómo escribe. Algunos dirán que es un intenso, pero bueno, pues igual a mí es que me gustan los libros intensos, igual que las películas. Tengo muchas ganas de leerme el segundo libro que tiene, en algún momento lo haré, digo lo mismo, espero que sea en un intervalo corto, pero una nunca sabe. Estas 2 secciones, que van a ser un poco breves, porque es que me repito más que el aceite. Nuevo crush literario y mejor personaje. Yo entiendo que esto va un poco también por la gente que suele leer más fantasía. Bueno, mi nuevo crush literario, tampoco es que sea nuevo porque si contamos los mangas, ya lo tenía, es Jinxie, el eunuco de los diarios de la boticaria. Me parece tan divertido porque es como este perfil de loser, me encanta. Me recuerda mucho a Son Ye del K-drama Lovely Runner. Es un perfil que me gusta muchísimo y que me atrae un montón, entonces pues obviamente mi nuevo no tanto crush literario es Jinxie. El mejor personaje obviamente es Mao Mao. De verdad no tengo palabras, es que es la mejor, es súper racional, pero a la misma vez notas que esa racionalidad hace que no conecte con sus emociones. Me parece un personaje con mucha profundidad, que conforme vas avanzando en la novela ligera vas entendiendo ciertas cosas, y mucho está relacionado pues con daddy y mommy issues, pero Mao Mao, eres el mejor personaje. Siguiente punto. Libro que me ha hecho sufrir. Creo que no hace falta que lo diga, ¿verdad? Vale. Pero voy a aportar otro. Perras de reserva, de Dalia de la Cerda. ¡Wow! Es que lo pasé realmente mal. Es una serie de relatos interconectados entre sí que tiene como protagonistas a mujeres mexicanas. Y el libro gira todo el rato alrededor de la violencia que sufren las mujeres en México y los feminicidios. Algunos de los relatos tienen algo de realismo mágico, lo cual me ha gustado y me ha parecido interesante. Es verdad que la autora utiliza cierto sarcasmo, ironía, hace de situaciones durísimas algo divertido, más o menos. Pero el último capítulo me puso los pelos de punta, me dejó un mal de cuerpo increíble. Es que se me ponen los pelos de punta ahora. Yo lo recomiendo, pero cogerlo sabiendo lo que trae,
porque es muy duro. Libro que me hizo feliz. Aquí tengo varios. Uno es Orbital, es premio Booker, no tenía mucha idea de lo que iba y me gustó un montón. Es un libro espacialmente contemplativo de la Tierra. Tenemos una serie de personajes que están en el espacio, son todos astronautas, que meditan sobre diferentes cosas de la vida. La parte que más me gustó fue sobre todo la de la astronauta japonesa. Porque no lo voy a contar, leéroslo. Iba a hacer spoiler, mejor que no. Me ha gustado mucho, es cortito, se lee rápido. Creo que también te tiene que gustar este tipo de libros, porque pasó en el club de lectura que o lo odiaron o les encantó. No había nadie con un término medio. Otro libro que me hizo muy feliz fue La novela del verano de Emily Henry. Emily Henry considero que ha sido como una autora también de descubrimiento, porque yo cuando era adolescente era una fiel lectora de la novela romántica. Y conforme me fui haciendo mayor lo fui dejando, pero nunca lo he acabado de dejar. Parece que está hablando como de una droga. Lo que me pasaba es que las últimas novelas románticas que me he leído no encontraba satisfacción con esa lectura. Me parecían, no sé, siempre había algo que no me gustaba. Y con la novela del verano me lo pasé súper bien leyéndolo, me pareció un amor maduro. Realmente hablamos de personas que tienen 30 años y se comportan como personas de 30 años, que no son infantiles e inmaduras y que, bueno, pues tienen problemas y los resuelven, o al menos intentan resolverlos de alguna manera más comunicativa. Entonces es un libro que de verdad me hizo feliz descubrir. Otra novela romántica que también fue un caso parecido al de la novela del verano fue La sociedad de las brujas secretas, y es un libro que me lo habían recomendado porque era muy cozy y era así tranquilito, y me gustó un montón porque realmente, aunque esté clasificado dentro de novela romántica, tiene una trama que no gira todo el rato alrededor de la relación romántica, sino que tiene más trama aparte de esa, y eso me gustó mucho. No es solo personajes principales se conocen y hay drama y tienen sexo todo el rato y no, tiene una trama de cómo estos dos personajes se conocen, pero la relación romántica está ahí, pero no es lo principal, y eso me gustó mucho. Libro más bonito que he comprado este año. Yo diría que Aiwajim es una novela gráfica que compré en el Salón del Cómic este año, y es que me gusta un montón cómo está dibujado y me gusta mucho también como las escenas. Esta novela gráfica está basada como en hechos reales de la autora porque se apuntó a Aquajim. Lo tenéis también en castellano, por cierto. Conoció una serie de señoras mayores y habla un poco pues de su vida, de qué es lo que estas señoras hablan, qué es lo que cuentan, cómo es su vida, las preocupaciones que tienen, y me pareció bastante guay. Y llegamos a la última sección, libro que necesito leer antes de que acabe el año. Sin duda, Oposición de Sara Mesa, porque los que me seguís sabéis que estoy opositando, entonces quiero leerlo. Y en este libro pues la autora trata lo complicado de la oposición y el desencanto de cuando trabajas en administración pública, qué es lo que pasa cuando ya has llegado ahí, qué es lo que hay y qué es lo que ves. Que bueno, entre comillas lo conozco de alguna manera y creo que me va a gustar bastante. Y por otro lado, esto no es una novedad porque Oposición de Sara Mesa sí que es nuevo de este año. Me quiero leer La chica de los 7 nombres, la autora es Hyun-seo Lee, y este libro lo quiero leer porque el mes pasado vi un documental que se llama Beyond Utopía, que va sobre la huida de norcoreanos, cuál es el trámite, qué es lo que pasan. Este libro va sobre una de estas personas que consiguió salir de Corea del Norte y de hecho salía en el documental, así que me interesa un montón. Y hasta aquí el vídeo, espero que os haya gustado. Me he enrollado como las persianas, espero que lo hayáis disfrutado igual. Contadme cuáles han sido vuestros mejores, peores, me interesan también los peores libros, los que no os han gustado de esta primera mitad de año. Y ya está, a seguir leyendo y nos seguimos viendo por aquí. ¡Chao!